¿Qué tal, maestro Manuel y compañeros? Este video fue elaborado por Miguel Ángel Estrada Ramírez y Claudia Rayas García, y el tema a exponer es el siguiente. Hijo único de Alejandro Torres, empresario de teatro, y de Emilia Bodet, mujer muy culta, afectuosa, sensible y comprensiva. Además de su educación formal, cultivó también la música, la poesía, la literatura y el teatro. Recibió una educación esmerada en la familia y en la escuela. Valoraba y reconocía la importancia de la participación de la familia en la educación. Fue una figura internacional que proyectó positivamente la imagen de México en el mundo. Cursó el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. Siguió una parte de la carrera de abogado, pero no la terminó para asumir el cargo de secretario en la Escuela Nacional Preparatoria. Fue secretario particular de José Vasconcelos y jefe del Departamento de Bibliotecas. Secretario de Educación Pública en dos administraciones. La primera, de 1943 a 1946, con el presidente Manuel Ávila Camacho, y el segundo periodo, de 1958 a 1964, con Adolfo López Mateos. De igual manera, fue director general de la UNESCO de 1948 a 1953 y miembro del Colegio Nacional. Desde su juventud, publicó numerosas obras poéticas como Oración delirante, Margarita de Niebla, Destierros, Primero de enero y La educación sentimental. Como pocos mexicanos, alcanzó una gran proyección internacional. Plan de 11 años. Después de asumir Adolfo López Mateos la presidencia de la República en diciembre de 1958, el país había logrado un notable crecimiento económico que se reflejaba en un gran desarrollo industrial. Sin embargo, la explosión demográfica había adquirido proporciones sorprendentes. No obstante, su considerable crecimiento no permitía dar los servicios que la población requería a la velocidad que ésta se multiplicaba. Junto con esto, el panorama educativo era desalentador. Ante estas crecientes exigencias, los esfuerzos de gobernantes y educadores habían quedado rezagados. El analfabetismo ascendía al 38%, el número de escuelas seguía siendo insuficiente y cada año, según las estadísticas escolares, cerca de 3 millones de niños en edad escolar quedaban sin escuela. Desde el inicio de su gestión, López Mateos advirtió que la educación pública sería una de las prioridades de su gobierno. El nuevo proyecto educativo buscaba adecuarse a las necesidades del desarrollo económico del país, que demandaban un número creciente de técnicos y obreros calificados. Es aquí que fue invitado Jaime Torres Bodet a asumir de nuevo la responsabilidad de conducir la Secretaría de Educación Pública por el nuevo presidente, mencionándole la conveniencia de aprovechar sus experiencias como director general de la UNESCO y como secretario de Educación Pública de Manuel Ávila Camacho. Él, Jaime López Bodet, le comentó que no le interesaba ya ningún cargo y que se encontraba en condiciones deterioradas de salud, pero que amaba tanto la educación que aceptaba el cargo con una única condición: que el gobierno federal no le negara nunca los recursos financieros que la educación necesitaba. En octubre de 1959 se le entrega a Torres Bodet un informe donde se establecía el diagnóstico cuantitativo del problema educativo de la demanda a nivel nacional. Ante la falta de datos recientes, se había tenido que partir de una base poco confiable: el censo de 1950. 9 años habían transcurrido, durante los cuales era ostensible el crecimiento de la población. Se acudió entonces a la Dirección General de Estadísticas de la Secretaría de Industria y Comercio para actualizar los datos. Los resultados del estudio subrayan aún más el panorama desolador de la educación nacional. México había dejado de ser un país predominantemente agrícola
El desarrollo industrial de los últimos años había desplazado a la agricultura como eje de la estructura económica del país, provocando una creciente demanda de mano de obra calificada, de técnicos, obreros y profesionistas que difícilmente podría satisfacerse mientras el nivel educativo medio de la población adulta apenas llegaba a 2 años de escolaridad. Las cifras referentes a la enseñanza primaria resultaban alarmantes. La inscripción al primer grado había ido aumentando en forma que no guardaba proporción con los grados siguientes. Además, el sistema escolar no había podido escapar a los desequilibrios del modelo de desarrollo. La población escolar total del país se encontraba hacia 1958 distribuida casi por igual entre el medio rural y el urbano. El progreso se había centrado en las zonas urbanas, mientras que en las áreas rurales el rezago era cada vez mayor. El 81% de las escuelas en estas zonas no eran de organización completa, y la mayoría de ellas seguían funcionando como escuelas unitarias a cargo de un solo maestro que atendía simultáneamente 2 o 3 grados. Mientras que en el medio urbano, de cada 1000 niños que ingresaban al primer grado, terminaban sus estudios 300. En escuelas rurales, solo 22 obtenían el certificado de educación primaria. Las escuelas rurales, no obstante, representaban el 77% del total de las primarias en todo el país. Tenían asignados al 37% de los maestros. Esto, como vemos, representaba un gran problema debido a que no se podía cubrir satisfactoriamente la cantidad de escolares. Ante la imposibilidad de formular un plan general que abarcara todos los ciclos del sistema educativo, se decidió atacar el problema desde sus inicios. La comisión presentó una propuesta, el Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, cuyo propósito era garantizar, en un plazo de 11 años, la enseñanza elemental a todos los niños entre 6 y 14 años que tuvieran posibilidad efectiva de asistir a la escuela y no la recibieran por falta de aulas, de grados escolares, de maestros o cualquier otra razón de orden escolar. Este plan de 11 años representó el primer intento en México por planificar la educación a largo plazo. La verdadera independencia y la verdadera libertad no se ganan sin esfuerzo. El trabajo suplementario que va a requerir de los mexicanos el plan que elabore esta comisión anunciará la contribución del México de hoy a los ideales que proclamen sus más ilustres libertadores. Demos a la niñez de nuestro pueblo las aulas y los maestros que necesita. Será la mejor manera de dar alma lúcida y vigente al progreso de la nación. Después de este discurso, dado por Jaime Torres Bodet, se aprueba el plan de 11 años. Los trabajos se iniciaron de inmediato para satisfacer los siguientes puntos: la actual demanda insatisfecha y el crecimiento de la demanda futura, la federación y los estados, amplitud y costos del plan, formación de nuevos maestros, mejoramiento del sistema en el campo y las ciudades, necesidad de una mayor coordinación, repercusiones sobre el conjunto del sistema educativo nacional. Proceso de ejecución del plan. En 1959, el punto de partida de este proyecto, encontramos que el sistema escolar a nivel elemental atendía en planteles federales, estatales, municipales y particulares a cerca de 4,5 millones de alumnos. En este caso, cumplir con esta meta significaba solucionar dos grandes carencias: la falta de maestros y la escasez de aulas. Si bien esta empresa implicaba un alto costo económico, el aspecto humano representaba un mayor reto. Satisfacer la demanda escolar en los siguientes 11 años equivaldría a crear 51.090 nuevos grupos escolares de enseñanza primaria con el mismo número de nuevas plazas para maestros. ¿Cómo poder enfrentar este problema considerando que el número de egresados de las escuelas urbanas y rurales, aproximadamente 3,000, no correspondían ni siquiera de lejos a los requerimientos del plan? Además, desde hace años atrás, el crecimiento explosivo de la población había propiciado la incorporación a las filas del magisterio un creciente número de elementos que carecían de la preparación necesaria. Ante estas circunstancias, era indispensable elevar el rendimiento de las escuelas normales, ampliar el número de plazas, además de reestructurar los planes y programas de estudio para adaptarlos a las nuevas circunstancias. Algunas antiguas escuelas
prácticas de agricultura fueran transformadas en normales rurales, al mismo tiempo que se iniciaba la construcción de nuevos centros normales regionales. Asimismo, para solucionar el problema de los maestros activos no titulados, se decidió reforzar el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio,